chicos, bienvenidos al canal Queen of God. Mi nombre es Priscila Charres. Hoy empezamos una nueva sección de entrevistas y mi primer invitado va a ser el joven Daniel May. Y bueno, Dani, vamos a hablar y tratar de decir entre los dos y responder la pregunta de ¿dónde está Dios en estos momentos? Ya ves que con todo lo que está pasando acá en Mérida está lloviendo horrible, las inundaciones, lo de Anonymous, no sé si lo viste igual, de Anonymous. Todas las personas están preguntando que dónde está Dios, por qué Dios no ha actuado, ni si realmente existe Dios. Entonces, yo te quiero preguntar, Dani, ¿por qué Dios no está obrando en estos momentos? Bueno, es que realmente yo creo que Dios sí está obrando. Suele suceder que cuando vemos una situación adversa, una situación complicada, nuestra idea es creer que Dios no actúa. Si ese fuera el caso, pues por ejemplo, en la Biblia se habla sobre Pablo, por ejemplo, ¿no? Que pasaba miles y miles de adversidades. Estaba, por ejemplo, Esteban también, es que Esteban murió apedreado. Estuvo Daniel en medio del foso de los leones, y todos ellos atravesaron adversidades. Sin embargo, Dios estaba con ellos, Dios estaba con cada uno de ellos. Y yo creo que el día de hoy la humanidad atraviesa por esto, por una situación un poco complicada. Fíjate que cuando me haces esta pregunta, Pris, a mi mente viene Lázaro. Se nos dice en Juan 11:14, dice, cuando Jesús oyó la noticia, o sea, que María le había hablado sobre que Lázaro estaba muy mal, dice, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, dijo Jesús. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Es decir, Lázaro, en este punto, estaba ya muerto, si no es que casi muerto. Y si nosotros vemos la situación, la pandemia ahorita, hay muchas muertes, hemos conocido pues personas que han fallecido, gracias a Dios pues no ha sido un familiar, ¿no? Pero sí conocemos gente que ha perdido algún familiar por esta pandemia. Sin embargo, yo meto en todo esto a Lázaro y a Jesús, porque Jesús lo que hace en la vida de Lázaro es un milagro. Yo platicaba con mi esposa hace unos días y justamente le decía, las personas, o sea, el mundo lo que necesita ahora es un milagro. O sea, realmente el mundo es un milagro, porque el COVID, por medicina y por ciencia, nunca se va a ir. O sea, el COVID, como dicen las noticias, ¿no? Llegó para quedarse. Realmente el COVID, las personas dentro de nuestras manos, jamás vamos a poder eliminar esta pandemia. Por ejemplo, está el ejemplo del virus del ébola. El ébola lleva muchos años, ¿no? Y a pesar de que se ha controlado, no hay una vacuna como tal. Hay una vacuna que te ayuda a reforzar tus defensas contra el ébola y que el ébola pues no te dé muy fuerte, pero no hay una vacuna que lo quite. Entonces por eso digo que Dios sí obra, y lo que nosotros necesitamos en este momento es un milagro de parte de Dios, al igual que sucedió con Lázaro, al igual que sucedió pues en cada uno de los evangelios, nos hablaba que Jesús hacía un milagro. Eso es lo que necesita el mundo hoy en día, un milagro de parte de Dios. Oye, Dani, con todo eso que me estás diciendo, me hace pensar otra pregunta y es, ¿qué necesitamos, Sí. verdad, para que Dios ya obre? Porque, y sé que me lo respondiste hace ratito, necesitamos confiar más en Él, ¿no? Pero muchos piensan que todos ya estamos orando, todos ya estamos haciendo lo suficiente, estamos ayudando a otras personas y dice, Dios está tardando en hacer algo. ¿Tú crees realmente que Dios se ha tardado en hacer algo? No, también Dios nunca llega antes ni nunca llega después. Dios siempre llega a tiempo. Dios no se está tardando en obrar. De hecho, Dios, todas estas situaciones están escritas en la Biblia, ¿no? Que en los últimos días pues se hablará de guerras, se hablará de enfermedades, nación se levantará contra nación. Y fíjate que yo creo que todo esto del virus, del coronavirus, de la pandemia que se está dando, está dentro del propósito de Dios. O sea, no podemos agarrar y podemos decir, no, ¿sabes qué? Es que
a Dios se le escapó de las manos el virus y hay un error, o sea, eso sería una blasfemia, ¿no? Dios todo lo tiene bajo control. Si nosotros nos ponemos en un contexto justo antes de que estuviera todo esto del coronavirus, se hablaba de la guerra que había entre Estados Unidos, o que hay, mejor dicho, una guerra económica entre Estados Unidos y entre China, y se hablaba de una tercera guerra mundial, que estallaría una tercera guerra mundial. Entonces, justamente en esos días se empieza a hablar del coronavirus. O sea, no estoy diciendo que Dios haya mandado el coronavirus para parar una tercera guerra mundial. Pero mira, todo esto, o sea, se da de una manera en la que si estábamos a punto de entrar a una guerra, de alguna manera ya el tema de la guerra quedó en un segundo plano. Y yo creo que sí hay un propósito para todo esto que está sucediendo. Realmente, como te decía hace un momento, creo que nosotros como personas y como humanos, lo que nos debemos de dar cuenta es que necesitamos a Dios, de que lo necesitamos, de que realmente solo Dios puede controlar esta situación, o sea, solo Dios puede eliminar el coronavirus al 100%. Dios no se está tardando, o sea, Dios no se está tardando en obrar todo esto, más aún, Dios ya nos lo había advertido desde hace más de 2000 años, que en los últimos días esto sería. Y pues prueba de eso es que ahorita estamos en medio de una pandemia. Han habido otras enfermedades, ¿no? Hace pues casi 100 años estuvo la gripe española, que mató mucha gente. Y quizás en ese tiempo era igual de complicado que ahora, porque el virus español o virus española, no sé cómo pronunciarlo exactamente, perdón, pero se da justamente entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue guerra mundial, pandemia y guerra mundial. Entonces ahora nosotros vivimos una situación complicada, pero sin embargo que con la ayuda de Dios, hace 100 años la gente pudo salir adelante. Hubieron 2 guerras mundiales, hubo un virus, la gripe española, que mató, creo que la tercera parte de Europa, mató muchísima gente. Y sin embargo, sí creo que en cada uno de los eventos de la humanidad, Dios ha estado presente. Dios ha estado presente, ¿por qué? Porque siempre ha habido un remanente, siempre ha habido iglesia, parte o gente de la iglesia que ha estado en oración, ha estado pidiendo misericordia, ayuda del favor de Dios, y no creo que ahora Dios haya cerrado su oído. O sea, ahora también hoy en día Dios escucha, y no creo que Dios se esté tardando en hacer todo esto. He escuchado igual, Ani, que es como que un castigo para la humanidad por tanta homosexualidad, por tanta pederastía y todo eso. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente es un castigo de Dios? ¿O es una enseñanza que tenemos que tener? Mira, realmente no creo que sea un castigo. La palabra, hubo un tiempo que yo tuve un pastor juvenil que se llamaba Ismael Cardós, y por ejemplo, él nos dijo una vez esto, ¿no? Si una chica comete fornicación, ¿no? Fornica y se embaraza, él nos preguntaba, ¿tú crees que la consecuencia de su pecado sea que esté embarazada? O sea, la paga de su pecado que esté embarazada. Él nos decía que no, o sea, realmente la paga del pecado es muerte. Si tú cometes algún pecado, así que tu castigo va a ser la muerte eterna. Ahora, por consecuencia, como un resultado quizás del pecado, se da que la chica que haya quizás fornicado esté embarazada. Pero sin embargo, no quiere decir que el bebé sea su castigo, vaya, porque eso no se puede decir, porque la Biblia también dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Entonces, no creo que sea un castigo de parte de Dios, porque como te repito, el castigo, si nos vamos a la Biblia, de la homosexualidad, de la maldad, de la pederastía, de todo lo que se ha dado, va a ser la muerte para todas esas personas que si no se arrepienten el día de hoy, pues van a estar condenados al infierno, al lago de fuego. Ese va a ser su castigo. Sin embargo, el día de hoy hay estas consecuencias que atravesamos. No creo que sea por la homosexualidad, no creo que sea por la pederastía, todo esto que está sucediendo.
Eh, Quizás, como te digo, esos son términos que hemos ido pensando de que somos pecadores, Dios nos va a mandar una pandemia, ¿no? O si somos pecadores, esto de Dios nos va a mandar algo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, así que no creo que sea un castigo de parte de Dios Sí, que estemos igual. atravesando todo esto. Pero más aún yo creo que sí es algo de lo que nosotros el día de hoy debemos aprender. Creo que en días como hoy, semanas, meses como los que hemos estado pasando, creo que es cuando realmente se ve y se pone a prueba nuestra fe. Así es, Dani. Y me haces pensar, ¿verdad? Cuando Dios le da una promesa a Abraham de que no iba a mandar otra vez un diluvio, ¿no? Para destruir a las personas pecadoras, y él cumple sus promesas. Igual me comentabas, ¿no? Que era una consecuencia de nuestros actos. Y sí es verdad, muchas veces nosotros cometemos errores y nuestras consecuencias nos alcanzan. Y pero sin embargo, en la actualidad todos dicen, ay, me voy a morir y tengo miedo, ¿y tú qué piensas? ¿Realmente debemos de tener miedo? No, no debemos tener miedo. Creo que cuando a veces es normal que venga cierto temor a nosotros, pues porque somos personas, pero creo que no debe de haber ese miedo. Incluso cuando, imagínate, Pedro, que conocía al maestro, que estaba junto al maestro, Pedro negó a Jesús y lo negó. ¿Por qué lo negó? Porque no había estado en comunión con Cristo. O sea, días antes de todo esto, una noche antes de que sucediera, que arrestaran a Jesús, Jesús les había dicho que oraran y no oraron. Sin embargo, al día siguiente, cuando vino la prueba a la vida de Pedro, Pedro niega a Jesús. Puede ser que dentro de Pedro haya habido cierto temor, porque quizás tuvo miedo de que él corriera con la misma fortuna que corrió el Señor Jesucristo, ¿no? Pedro quizás tuvo ese temor, tuvo el temor a raíz de quizás de no haberse preparado espiritualmente. Creo que si dentro de nuestras vidas el día de hoy llega a haber algo de temor, llega a haber algo de miedo, probablemente nuestra comunión con Dios no esté bien. Creo que el amor de Dios cubre multitud de errores, y el amor de Dios cubre también el temor. Si nosotros nos ponemos en comunión, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, ese temor el Señor lo va a quitar. Hay una canción que dice que nosotros ya no somos esclavos del temor, ¿no? Sino que ahora somos hijos de Dios. Y es verdad, eso debe ser una realidad con la que nosotros debamos de vivir el día de hoy. No quiere decir que, porque también he visto algunos videos donde la gente sale, ¿no?, a las calles sin cubrebocas, sin guardar su sana distancia, sin usar gel antibacterial, y dice, no, no es que a mí el Señor me protege. Entonces también en ese punto también hay que ser prudentes, ¿no? También hay que tener todas las medidas de seguridad, todo lo que pues en la tele escuchamos, ¿no? De que por ejemplo usas tu cubrebocas, de que guardas tu sana distancia, también debe de ser algo que nosotros debamos hacer. Pero sin embargo el temor no debe estar en nosotros, porque también dice su palabra que Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Okay. Y Dani, ¿tú qué piensas? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos tener nuestra fe firme? O sea, ¿tú tienes algún tip para darnos, para no desfallecer? Porque pues todo lo que está pasando es muy fuerte, ¿verdad? Vemos inclusive a hermanos que confían plenamente en Dios, que sus casas están inundadas acá en Mérida por las tormentas, personas que perdieron su trabajo. Entonces, ¿cómo podrías fortalecer tu fe para, a pesar de la adversidad, mantenerse firmes en Cristo, creyendo y no desmayando, como tú decías, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía? Ok. Mira, hay una parábola que se encuentra en Lucas 18, del 1 al
del 1 al 8, donde se nos habla sobre una viuda y un juez. Esta palabra nos enseña que había una viuda a la que ella quería que ese juez le hiciera justicia. Y esta viuda todos los días estaba detrás del juez insistiéndole, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, ¿no? Llega el punto en el que el juez agarra y escucha a la viuda, ¿no? Y actúa en favor de la viuda. Y lo que nos enseña Jesús es justamente a eso. Dice, si una persona que era una persona de la tierra, ¿no? Un juez, a una persona que estuvo insistiéndole y escuchó su clamor, asimismo también nosotros debemos de insistir en el Señor. Al final de la parábola, Jesús pregunta, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Y otra versión, ahorita te la voy a leer. En otra versión, sobre Lucas 18:8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, aquí Jesús pregunta si cuando Él venga de nuevo, hallará fe en nosotros. ¿Y en qué es lo que insiste Dios? En orar siempre y no desmayar. Entonces, la clave aquí nos la da Jesucristo. ¿Cómo tener esa fe? ¿Cómo permanecer en esa fe? ¿Cómo, a pesar de que quizás te haya ido mal, de que quizás, como tú dices, en alguno de los pueblos de aquí de Yucatán se inundó, de que quizás hayas perdido tu trabajo, siempre hay que estar cerca de Dios? O sea, Dios ya nos la ha enseñado y Dios ya nos ha dado la pauta de que hay que orar, hay que permanecer en oración y no desmayar. Una de las ventajas que se ha dado durante esta pandemia es justamente esto, y que nosotros lo debemos ir aprendiendo. Quizás nuestras iglesias cerraron, ¿por qué? Porque pues no puede haber aglomeración de gente, pero sin embargo en cada casa se ha abierto una iglesia, por decir así. En cada casa tú puedes tener tu altar familiar, tú puedes tener el altar con tu esposa, que es una práctica que debería de estar sin estar en medio de una pandemia, pero que sin embargo en medio de una pandemia, digamos que entre comillas te forzas a hacerlo, no sé si sea la palabra adecuada, ¿no? Pero al no ir a la iglesia ya puedes tener ya puedes tener esa práctica de tener un altar familiar en casa. Entonces, la clave para mantener esa fe es esta, el estar orando en Cristo y en no desmayar, a pesar de que la circunstancia sea adversa, pero como te dije al inicio, o sea, la situación, Dios la tiene controlada. Todo lo que está sucediendo, no podemos decir, no es que a Dios le salió de las manos ya las cosas, no, porque sería una blasfemia decirlo. Dios sigue teniendo el control de todo esto. Y Dios obra de muchas maneras, a pesar de que nosotros tuvieras una situación adversa, una situación muy complicada, una situación difícil. Sin embargo, en medio de esa situación difícil, Dios está obrando en tu vida. Y Dios, te puedes preguntar, ¿dónde está Dios? Pero Dios está junto a ti. Dios no se ha ido. Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque su palabra así lo dice. Y yo creo que esa es la clave, Pris, para mantener la fe, es orar y no desmayar. Muchas gracias, Dani, porque la verdad sí nos abriste como que un panorama grande de que en cada casa hay una iglesia ya, y nosotros debemos de formarnos esa disciplina de orar todos los días para estar cerca de Dios, porque si nosotros estamos lejos de Dios, nosotros no vamos a poder tener una comunión íntegra para no mantenernos valientes. Y sí. Y muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más, quieres decir algo más. Pues no, o sea, realmente la situación es complicada, Pris. Por ejemplo, hace un momento también mencionaste lo de Anonymous, ¿no? Y porque realmente se dicen tantas cosas en internet sobre la pederastía, sobre que
pues mucha gente en rangos muy altos, ¿no? De los Estados Unidos hace actos satánicos, etcétera, etcétera. Y como te digo, yo ya había platicado de hace unos días con mi esposa todo esto. Creo que cuando salió el tema, el primer día de lo de Anonymous, no puedes decir quizás que es falso, pero tampoco puedes decir que sea cierto. Pero lo que sí estamos seguros, Cris, es que sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, las situaciones en estos días han sido complicadas, no solo por lo del coronavirus, no solo porque se habla sobre guerra, sino también porque hay mucha gente que está siguiendo a Satanás. O sea, no te lo puedes decir de otra manera. O sea, está siguiendo al diablo y hay gente que está buscando una respuesta en un lugar donde no la va a hallar. Entonces es complicada la situación de hoy en día, pero también, como te dije, Pris, creo que a día de hoy situaciones como esas es donde se ve nuestra fe, es donde se ve ahora sí de qué estamos hechos nosotros los cristianos, en dónde está nuestra fe. Por nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer, sino que tiene que ser Cristo el que obre. Te decía que Cristo tiene que obrar un milagro, y decía Cristo tiene que obrar un milagro en el mundo por sanidad, pero no simplemente la sanidad por el tema del coronavirus, sino también una sanidad espiritual, porque al punto de hoy el único que tiene la respuesta es Jesucristo. Es el único que nos va a poder dar una salida a todo esto, es Cristo. Entonces se habla de muchas cosas que están por venir, y realmente no sabemos si cuántos años más nos quedan a nosotros, ¿no? Hasta que Cristo venga. Pero sin embargo, también la Biblia dice que nosotros debemos de velar día y noche, velar en Cristo. Entonces, yo lo último que quisiera agregar es eso, que no perdamos la fe, que busquemos a Cristo, que si escuchamos de todo esto que sucede al día de hoy, en nuestras comunidades, en nuestro país, durante el mundo, es algo que Cristo ya nos decía que iban a suceder, pero que sin embargo desde hace mucho tiempo también Cristo ya nos había dado la respuesta, y Jesucristo nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero decía que nosotros confiemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya ha vencido al mundo. Entonces es lo último que yo te quisiera agregar, y que en esto debemos de descansar, en que Jesucristo ya ha vencido al mundo, y nosotros, siendo hijos de Dios, Él nos da la victoria también. Así es, Dani, nosotros somos más que vencedores, como dice la Biblia, y como me decía mi abuelita, estás buscando respuestas, pues lee tu Biblia, porque allí está todo, léela. Sí. Y pues igual añadir eso, ¿no? Si alguien aquí está buscando respuestas, pues que lea la Biblia, que la medite, porque es importante. Y pues muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia, ¿verdad? Porque es igual tu experiencia de leyendo igual Anónimo, o sea, en medio de la pandemia, se te fue la luz igual, ¿no? Y entonces sí, tú igual has estado sufriéndole aquí, pero pues manteniendo la fe, ¿verdad? Como buen cristiano que somos. Gracias, Dani, y pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pris. Muchísimas gracias a los que ven este video. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Priscila Cherres. Les dejo en los comentarios mi canal de Facebook y mi Instagram para que me sigan, y si tienen alguna pregunta, pues igual se puedan conectar conmigo por ahí. Gracias, Dani. Nos vemos.